¿Saben? Hay historias que se cuentan casi en susurros, ¿no? En esas paradas de camiones solitarias, bien entrada la noche. Son relatos que nacen justo ahí, donde la realidad parece que se dobla sobre el asfalto. Bueno, esta es una de esas historias. Y es que, miren, esto no es el típico cuento de monstruos con garras y dientes. No, 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 no. Esto es algo más profundo. Es una crónica sobre el aislamiento puro. Y lo que es peor, sobre lo que pasa cuando la propia carretera decide que no te va a dejar ir. Así de simple. Ok, para que entiendan, nuestra historia nos lleva a la Ruta 375, un simple tramo de asfalto perdido en el desierto de Nevada. Pero los locales, la conocen como el Corredor del Vacío. Y es que es un lugar donde el paisaje no solo te olvida, sino que de verdad parece que te borra por completo. Miren, los informes oficiales, claro, hablan de simples accidentes, pero la gente de ahí, ellos saben la verdad. Le llaman la zona muerta. Y es que es un tramo donde, de la nada, las brújulas se vuelven locas. Las radios emiten una estática que algunos juran que suena a gritos humanos. Y los coches, bueno, los coches a veces simplemente desaparecen. A veces los encuentran, sí, pero con las puertas cerradas por dentro, sin nadie al volante. Y otras veces, las huellas de las llantas terminan así, de golpe, como si algo los hubiera arrancado del mismísimo suelo. Y es justo aquí, en este escenario, donde entra nuestro protagonista. Un hombre que, apurado en una carrera contra el reloj, tomó una decisión que le cambiaría la vida. Decidió tomar un atajo, justo por el Corredor del Vacío, totalmente convencido de que la lógica siempre, siempre le gana a la leyenda. Qué equivocado estaba. Se llamaba Elias Vance, un ingeniero de sistemas, o sea, un hombre que vivía en un mundo de unos y ceros, de causa y efecto. Para él, no existían los fantasmas ni la mala suerte, solo la eficiencia. Y esa noche, la eficiencia le dictaba una cosa: tomar esa ruta para llegar a tiempo a ver a su madre que estaba enferma. Justo antes de entrar al corredor, recibió la última advertencia. Fue de un viejo, el encargado de una gasolinera perdida en la nada. Le dijo: si ves gente caminando, no pares. Y por lo que más quieras, no mires por el retrovisor más de lo necesario. Elías, claro, pensó que era solo un viejo loco, una excentricidad local. ¡Uf, qué grave error! Y así, sin más, se adentró en la oscuridad. Pero, ¿saben? No era una oscuridad normal. Se sentía física, pesada. Y fue justo ahí, en ese preciso momento, cuando el mundo de Elías, su realidad, comenzó a romperse en 1000 pedazos. Eran las 11:30 de la noche. De repente, ¡pum!, la radio murió. Y no es que se fuera desvaneciendo, no. Fue un corte seco, abrupto, reemplazado por una estática furiosa, ensordecedora. Elías la apagó de un manotazo, pero, créanme, el silencio que quedó después fue muchísimo peor. Y fue entonces cuando lo sintió. ¿Saben de qué hablo? Esa comezón en la nuca, esa presión detrás de los ojos. Es el instinto más primitivo que tenemos, el que nos grita que un depredador anda cerca. Era la sensación, la certeza absoluta de que no estaba solo en ese coche. Instintivamente miró por el retrovisor. No había nada. Regresó la vista al frente y el corazón se le detuvo. Allá a lo lejos, justo en el límite de la luz de los faros, había algo. No era un animal. Era demasiado alto, demasiado humano. Era una figura alta, sí, parada, inmóvil, a un lado del camino. Estaba de espaldas al coche. Mientras Elías pasaba a su lado, la figura ni se inmutó. No movió ni un músculo, no giró la cabeza, pero él tuvo una certeza que le heló la sangre. Esa cosa lo estaba mirando. De forma compulsiva, casi sin pensar, Elías volvió a mirar por el espejo retrovisor, y la carretera detrás de él estaba completamente vacía. En el par de segundos que le tomó voltear a ver, la figura se había esfumado. Simplemente ya no estaba. Trató de calmarse, ¿saben? Pisó el acelerador para dejar atrás lo que fuera que vio, pero la pesadilla apenas estaba comenzando. La sensación de que lo observaban se hizo más y más fuerte,
Y el paisaje se empezó a volver extrañamente repetitivo. El tiempo mismo parecía haberse roto. Y de repente, en medio de la nada, una luz de esperanza. Un letrero que decía, área de descanso, 5 millas. ¡Uf! Un suspiro de alivio. La promesa de ver a otra gente, de romper ese hechizo de soledad absoluta. Condujo esas 5 millas, y luego 10, y luego 20. Y nada, no había ningún área de descanso. Y entonces lo vio de nuevo. El mismo letrero, área de descanso, 5 millas, con el mismo maldito rasguño de óxido en la esquina. En ese momento lo entendió. No estaba avanzando. Estaba atrapado, en un bucle. El pánico se apoderó de él. Frenó en seco. Sacó el teléfono. Y por supuesto, 0 barras de señal. La pantalla parpadeaba con un mensaje, solo llamadas de emergencia. Una burla, una broma cruel en medio de la nada más absoluta. Es que, en medio de ese silencio, algo cambió. La atmósfera se volvió todavía más pesada, como si la carretera misma estuviera conteniendo la respiración, como si estuviera esperando algo, esperando que se pagara el peaje. Y entonces, de la nada, la radio volvió a encenderse sola, pero esta vez no era estática, era una voz, la voz de una mujer totalmente monótona, casi robótica, antigua, y decía, la cosecha comienza en el marcador 66. Justo al escuchar eso, los faros del coche iluminaron un pequeño poste a un lado del camino. El número brilló por un instante en la oscuridad, 66. Y en ese exacto segundo, ¡clac!, el motor se apagó, las luces murieron. Todo se volvió oscuridad total. Silencio absoluto. Elías estaba paralizado de miedo. Escuchó unos pasos lentos, y luego, el primer paso, 3 toques suaves, casi educados en su ventana. Se atrevió a mirar. Segundo, una cara distorsionada como de cera derretida pegada al cristal. Tercero, la boca de esa cosa se abrió en una sonrisa, y sus dientes eran trozos de vidrio roto y metal oxidado. Cuarto, la ventana explotó en 1000 pedazos, y una mano helada, inhumana, lo agarró del brazo. Y quinto, en un arranque de pura supervivencia, Elías luchó, golpeó, se soltó y corrió. Simplemente corrió, ciegamente, hacia la oscuridad del desierto, sin atreverse a mirar atrás. Lo que pasó después es, en cierto modo, tan terrorífico como el encuentro mismo. Es el epílogo de una mente completamente rota y un misterio que, hasta hoy, sigue sin resolverse. A Elías lo encontraron 2 días después. Estaba delirando, a 30 kilómetros de la ruta. ¿Y su coche? Nunca apareció. No había marcas de frenado ni vidrios rotos, absolutamente nada. El ingeniero lógico y pragmático murió esa noche en la carretera. En su lugar quedó un hombre atormentado por el simple sonido de la estática, alguien que nunca más en su vida volvió a conducir. La ruta 375 sigue ahí, claro, esperando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea bastante inquietante. La carretera siempre parece estar hambrienta. Entonces, ¿qué pasa si el peaje, tarde o temprano, siempre debe ser pagado?